No, la pantalla. ¿Puedo hablar entonces? Así es. Buenas tardes. Continuando con la jornada de investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y lo que concierne a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en esta tarde vamos a compartir algunas conferencias de nuestros investigadores. Para dar la bienvenida del lugar, tenemos a la maestra Bárbara Zuncar, que va a hacer las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Como dirección de investigación estamos altamente complacidos en realizar esta jornada de investigación. Es una jornada que se celebra a nivel de toda la universidad y las facultades hoy están, igual que nosotros, reunidos con los expertos en sus áreas para poder determinar precisamente los efectos de esta pandemia en cada una de nuestros quehaceres. Ya tuvimos una jornada en la mañana muy exitosa con la participación de todos los invitados y el panel nos dio resultados y nos sacó a la luz una serie de problemáticas muy importantes que tenemos que tener muy pendientes en el área de las ingenierías. Esta tarde no será diferente. Tenemos invitados importantes que escucharemos y además tendremos la participación de nuestros investigadores. Cada una de las investigaciones de la universidad son importantes y están siendo desarrolladas de forma excelente por cada uno de los investigadores. Esta tarde vamos a tener a la profesora Yindira Taveras, docente de la Cátedra de Vías de Transporte de la Escuela de Ingeniería Civil, y su ponencia va a ser efectos de la pandemia por COVID-19 en la ingeniería de transporte, antes y un después. También vamos a tener la presentación del proyecto con reducción de contaminación de aguas residuales en el Gran Caribe, un proyecto internacional del Banco Interamericano de Desarrollo que se lanza para el Caribe por este medio. Y vamos a tener entonces a nuestros investigadores con los avances de sus investigaciones. El ingeniero Zacarías Navarro, el ingeniero Gabriel Barinas, el ingeniero Manuel Antonio Taveras y el ingeniero Otoniel va a estar con Vélez, va a estar con nosotros y después vamos a tener el panel de cierre donde podamos concluir con la problemática de la investigación y de estas áreas que se investigan con relación al COVID-19. Para nosotros es un gran placer y espero que sea de mucho beneficio para la universidad y para todos los oyentes. Gracias y adelante. Muchas gracias, maestra Bárbara Zuncar. Paso entonces a dar una pequeña reseña de la ingeniera Yindira Taveras, que va a ser nuestra primera ponente. Para resumir un poco su currículum, diríamos que es docente de la Cátedra de Vías y Transporte de la Escuela de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es delegada de República Dominicana ante la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial. Presidente del capítulo de Vialidad y Transporte del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, ODIA, en 3 años consecutivos. Es coordinadora de la campaña permanente de seguridad vial de estas instituciones mencionadas, UAS y CODIA. Formadora certificada en seguridad vial de la República Dominicana, coordinadora de la parte de la UAS del programa de capacitación sobre introducción a la seguridad vial, auspiciado por el BID y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Fungió como director del Departamento de Registro y Control de Transporte de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. Es directora de Obras Públicas, y Comunicaciones de la provincia de República Dominicana.
en otros cargos públicos y privados. Es asesora de los diseños, análisis y supervisión en proyectos de transporte y obras civiles a instituciones públicas y privadas. Además es investigadora, asesora de tesis y conferencista en temas relacionados al transporte, el tránsito y la seguridad vial, tanto a nivel nacional como internacional. Sí, que tenemos a una buena exponente del tema de transporte que va a darnos esta conferencia. Adelante, profesora Yindira. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están hoy con nosotros, a todos los profesores, los investigadores, a nuestras autoridades, ¿verdad? Por esta iniciativa. Realmente debemos seguir impulsando lo que es la investigación en nuestro país, y a medida que vamos avanzando en este tema, pues también se van resolviendo los problemas que tenemos en nuestro país. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de transporte y la pandemia. Es un tema realmente que hemos tomado muy en serio esta investigación. O sea, yo como ingeniera de transporte dije, pero espérate, déjame ver qué es lo que está pasando con la pandemia y nuestra área. Entonces vamos a compartir la pantalla para que podamos ver un poquito sobre lo que ha pasado en estos meses de pandemia en nuestra área. Entonces, iniciando, la agenda va a ser un poco corta porque tenemos solamente 30 minutos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en nuestra área. O sea, vamos a ver un poquito, una breve situación, alguna parte de lo que es, de lo que ha pasado con el transporte y la movilidad en estos meses. El objetivo fundamental de esta presentación sería gestionar este conocimiento que tenemos sobre esta área específica, mirando entonces un poquito lo que son los impactos que cambian durante la pandemia en la parte de transporte. Estamos hablando de la parte de economía, la de los operadores, poder adquisitivo, la parte de la tecnología, teletrabajo, los valores públicos, que ahora mismo tenemos la parte del medio ambiente, que al haber menos vehículos en la vía, pues tenemos un medio ambiente que ha mejorado su calidad. Entonces, ahora yo voy a estar un poquito saliendo de la pantalla para mostrar algunas cositas interesantes, ¿verdad? En otros países. Lo voy a hacer un poquito rápido esto porque me voy a concentrar más en lo que ha pasado en República Dominicana y resumitos así pequeños de lo que ha pasado a nivel general. Ya sabemos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, yo voy a salir un momentito para ver lo que ha sido la situación actual del coronavirus. No me voy a parar mucho ahí porque ya todo el mundo sabe más o menos, ¿verdad?, qué ha pasado y eso, no me voy a parar, pero sí quiero enseñar una plataforma que el BID, vamos a ver, una plataforma que el BID nos ha hecho pública, ¿verdad?, para todos nosotros, los planificadores, los investigadores y para todas las personas que están interesadas, ¿verdad?, en lo que ha pasado en los diferentes países respecto a los casos del COVID como tal, ¿verdad?, como enfermedad, y respecto a qué ha pasado en diferentes localidades con lo que es la congestión del tráfico, el volumen del tráfico, la seguridad vial, toda esta parte. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, los casos de COVID, ¿verdad?, para muchas de las ciudades, cómo ha ido aumentando los casos, ¿verdad?, en los casos confirmados. Por ejemplo, en República Dominicana dice que tenemos aquí, vamos a ver, tenemos a Dominican Republic aquí con 12.3 mil casos confirmados, 12.000, creo que dice 12.300. Entonces, aquí, por ejemplo, también vemos por millón de habitantes, también tanto para la República Dominicana como para otros países, y podemos confirmarlo. O sea, ustedes pueden entrar, pueden colocar tablero de impacto del coronavirus por el BID, o sea, creado por el BID, y pueden entonces ver ese tipo de información. También van a ver lo que es, por ejemplo, la congestión del tráfico en muchas ciudades. En muchas de nuestras ciudades
Tenemos también, aquí podemos ver, esto solamente en las ciudades donde ellos tienen datos, porque hay ciudades donde no pueden tener ese tipo de datos y por eso ellos no lo pueden compartir. Por eso es bueno que nuestras ciudades, nuestros países, se aboquen en tener ciertas tecnologías, ¿verdad? Y estar actualizados en los datos que se toman para este tipo de situaciones, para poder luego nosotros hacer los análisis de los impactos económicos y los diferentes impactos. Aquí también tenemos lo que es el volumen de tráfico en diferentes lugares también, en diferentes provincias, diferentes países. También tenemos para transporte público, cómo ha disminuido el transporte público ahora en la pandemia. Por ejemplo, para Buenos Aires, un 64%, y así por el estilo. Ustedes ven cómo ha sido la disminución en esos países del uso del transporte público. También la movilidad de las personas, por ejemplo, a pie, ¿verdad? Cómo se desplazan a partir de la pandemia. Y un tema importante también lo es la calidad del aire, por ejemplo. Le voy a enseñar aquí también cómo en algunos países, como vamos a tener un temita al final que va a ser de medio ambiente, entonces aquí también podemos ver esta parte de cómo ha cambiado los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno para los casos de diferentes países, que básicamente es uno de los principales problemas que tenemos en el área del tránsito y transporte respecto a lo que es el medio ambiente. Entonces vamos a ir, por ejemplo, yo voy a entrar también, para solamente entrar esta vez a todos los paneles que ha habido en otros países. Voy a entrar para solamente salir de la presentación esta sola vez y así no tengo que volver a entrar. Entonces aquí tenemos también otro, ¿verdad? Que a raíz de la tecnología, pues hemos podido nosotros saber dónde está la gente, dónde se está moviendo la gente, si está saliendo de su casa, si no está saliendo de su casa, en qué proporción. Y todo esto a raíz de la tecnología de los celulares, donde se puede saber la localización de todas las personas que tienen celulares, y por eso podemos decir entonces cómo ha sido la movilidad de todas esas personas. Este caso es del caso de Estados Unidos, donde ellos han clasificado la reducción de la movilidad desde la A hasta la F, atendiendo a los porcentajes de disminución de la movilidad. Y aquí podemos ver, por ejemplo, los casos. Esos son unos dashboards que son interactivos y se actualizan diariamente. También tenemos datos de tráfico. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos sensores, ¿verdad?, de tráfico que cuentan tráfico en todas las ciudades que están aquí, todos estos estados, y entonces pueden saber cuál es la tendencia de si bajó o no bajó, en qué proporción bajó. También tenemos otras instituciones que trabajan en diferentes países, ¿verdad? Y que nos muestran también unos datos interactivos de todo lo que ha sucedido y cómo la gente se ha movilizado, tanto transporte público como, por ejemplo, aquí podemos ver, o también hablamos de lo que son transportes de carga, ¿verdad? En este caso, bien, tenemos aquí los niveles del tráfico diario y así. O sea, tenemos varios paneles también así de las actividades y las tendencias antes y después. Mírenlo aquí. Pues también, por ejemplo, podemos ver de España y es bien interactivo que nosotros como país también, si tuviéramos los datos suficientes, pudiéramos estar mostrando también cómo fue que fue cambiando la demanda, cómo fue cambiando la cantidad de vehículos en las vías, o sea, todo ese tipo de cosas. También, por ejemplo, tenemos a Movit, que también es una aplicación celular que eso es para transporte público. Entonces ellos saben si la persona se montó o no se montó al transporte público solamente con tú tener la aplicación en el celular. Entonces ellos montaron este dashboard que es para la interactividad, ¿verdad?, de cómo ha sucedido en cada país y que en qué proporción ha reducido la movilidad en transporte público. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en Chicago 51%, Nueva York 57%. Y muchos de estos lugares, pues todavía el transporte no ha podido llegar a los valores que teníamos antes de tener la pandemia. Entonces, básicamente esa parte quería mostrarles. Entonces voy a continuar con la presentación y ya así no me voy a volver a salir otra vez. Entonces nada, como vimos esta parte de la situación,
vamos a ver un poquito los impactos. En la parte económica, por ejemplo, ¿qué ha pasado? O sea, podemos ver, por ejemplo, en algunos proyectos que son de transporte, por el bajo flujo que ha habido de tránsito, hay algunos proyectos que necesitan cerrar las vías y cerrar los carriles. Entonces, como ahora no ha habido tráfico, pues han podido avanzar en ese tipo de trabajo. También ha habido baja en la venta de la gasolina y el diésel, y entonces eso realmente, como son impuestos y es un dinero que a veces se destina a proyectos de transporte y proyectos de carreteras, entonces pues hemos tenido una baja en este sentido. También la disminución de ingresos por cobro de peajes, que se utiliza para el mismo mantenimiento de las carreteras. También podemos hablar de la caída del precio de los combustibles, eso también es otra parte importante. La disminución en la compra de vehículos, porque la gente ahora va a tener un menor poder adquisitivo para comprar vehículos, aunque es un arma de doble filo, porque como hay gente que le tiene miedo al contagio, al estar agrupada con personas, a veces tiende a comprar más caro. Por ejemplo, en China, la gente ahora tiende a comprar más caro que antes, precisamente porque quería andar individual. También tenemos la disminución de los ingresos de los transportistas por el hecho de que ahora hay una menor tarifa y que hay un mayor costo de operación para ellos, porque tienen que agregar la medida de higiene, tienen que separar los asientos y tienen que hacer ese tipo de cosas. Esos transportistas. Entonces, ya sabemos que ha pasado, o sea, ¿por qué? Pues básicamente la medida de distanciamiento social, ¿verdad? La reducción de los ingresos, porque mucha gente ahora ha perdido sus empleos, tienen miedo al contagio, como dije, y ahora ya se está utilizando la tecnología, teletrabajo, telemedicina, educación virtual, entonces ahora tenemos menos personas en la vía. Claro, lógicamente siempre se quiso eso como una estrategia de gestión de demanda. Desde hace mucho tiempo queríamos impulsar esto. Ahora ya llegó como una explosión. También era otro dato que fue Google, ¿verdad? Que trabajó esto. Estos datos los tomamos crudos y lo hicimos aquí en ArcGIS para que ustedes puedan visualizar cómo ha pasado precisamente el hecho de lo que es la recreación, lo que es si la gente se quedó en casa o no se quedó en casa. Esto es el hecho de la movilidad de la gente, ¿verdad? Si salió, si no salió. Y la parte del transporte público. También tenemos aquí nuestra República Dominicana, que tiene los valores de cómo ha sido esa disminución básicamente en ese tiempo. Tenemos también aquí que en República Dominicana pues tenemos unos motivos de viaje. Estos motivos de viaje, cada motivo, como en mucho tiempo se cerraron muchos de estos motivos, por ejemplo los estudios que ahora son virtuales, entonces ya esa persona no están saliendo, o sea, ese motivo ya no está. Entonces tenemos también lo que es las compras, o sea, ya la gente, ya hubo apertura, ya la gente está saliendo, pero no tanto como antes. Igualmente el motivo de trabajo, que ahora hay mucha gente que está en su casa, ¿verdad? Que está trabajando desde su casa. También tenemos la partición modal, donde también nos indican, por ejemplo, que hay muchos de estos sistemas que en el momento cumbre donde se cerró todo, pues dejaron de operar, y también eso trajo como consecuencia que esas personas tuvieran muchas pérdidas. En el tema, por ejemplo, del transporte público, para poder ser utilizado, muchas de las medidas que se tomaron en cuenta fue, por ejemplo, la sanitización, ¿verdad? El proceso de sanitización y la bioseguridad en los 4 frentes fundamentales, donde tenemos que el usuario, ¿verdad? Era fundamental que tuviera sus medidas, el personal que laboraba que labora precisamente en esos lugares, también la infraestructura, ¿verdad? Donde tenemos que hacer las limpiezas, la señalización y la parte de los vehículos que había que desinfectarlo también. Tenemos lo que es la parte de que fue fundamental, fue la señalización adecuada para que las personas tuvieran sus lugares específicos dentro de los buses, dentro del metro, dentro de cada uno de esos medios de transporte. También registro de pasajeros para llevar la cuenta, ¿verdad? De cómo era que esos pasajeros estaban moviendo, si tenían COVID, cómo darle un seguimiento. También se dejó de utilizar lo que fueron el dinero en efectivo y se utilizó y se promocionó el sistema de pago electrónico con tarjetas de crédito y ese tipo de cosas que no tuviera que pasar de mano a mano. También se empezaron a hacer lo que son los planes de contingencia, que ahora nosotros como país
también debemos abocarnos a tener un plan contra pandemias para lo que es el sector transporte. Tenemos también que se trabajó lo que fue la reducción de la ocupación, donde solamente por el distanciamiento físico solamente se podía tener en el transporte público que es por el gobierno, el operador público, pues entonces en principio se fue el 30%, ¿verdad? Que tenían que andar al 30% de su capacidad. Igual en los transportistas que son un transporte público operado por empresas privadas y sindicatos y federaciones, que fue un 60%. También se aumenta la frecuencia, o sea, más buses para poder cumplir con la cantidad de personas que se están moviendo, y también tratar de aumentar un poquito la velocidad con menos tráfico. Aparece, se frizó. Digo, se salió ella. Se le fue la conexión, parece. Parece ser. Déjame llamarla. Se ve todo. Muy bien. Puede continuar, por favor. Ok. Bueno, pedimos disculpas porque estamos en República Dominicana y muchas cosas pueden ocurrir, no solo aquí, es en muchos sitios, porque he tenido varias conferencias en estos días y le ha pasado a todos, así que no es nada exclusivo de República Dominicana, así que no se sientan mal. Bueno, seguimos entonces. Les decía, ¿verdad? Ya esta parte la pasamos. Me disculpan, ¿verdad? Porque estábamos pasando entonces, y vamos a ver un poquito lo que pasó con el metro y el teleférico, ¿verdad? Cuáles han sido un poquito sus impactos respecto a lo que pasó con ellos ahora en esto de la pandemia. Bueno, pues como ustedes saben, el metro y el teleférico, bueno, dejó de operar el 21 de marzo y se restableció aproximadamente el 20 de mayo. ¿Y qué pasó? Que mientras hubo esa disminución, hubo un 11% de disminución en marzo, ¿verdad? Respecto a marzo del 2019 de lo que fue la demanda. ¿Y qué pasó? Que entonces en abril se dejó de transportar aproximadamente 9 millones de usuarios.
Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, toda esta, podemos decir que pérdida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno dejó de percibir ese dinero. Pues básicamente eso, hay un subsidio, igualmente que ahora, como la demanda no ha llegado otra vez a donde debía estar antes de la pandemia, pues entonces si no da para cubrir los costos de operación del metro y del teleférico, entonces el gobierno subsidia esa parte para que no se le suba el precio del pasaje a las personas, a los ciudadanos. De ejemplo, la ONSA tuvo una variabilidad, ¿verdad?, en la demanda de respecto al mismo mes del año anterior, es decir, de marzo del año anterior, de un 52%. Y en abril se dejaron de transportar alrededor de 1.7 millones de usuarios en la ONSA. Y de igual manera, si no cubre su costo de operación y como hasta ahora no lo ha cubierto, entonces todo eso lo subsidia el gobierno. ¿Por qué? Porque son operadores del gobierno, operadores públicos del Estado. Pero ¿qué pasa? Que esto no pasa de igual manera con los operadores que son privados, ¿verdad? Son transporte público, pero los operadores son privados, son sindicatos, son empresas privadas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién le ayuda a ellos? O sea, ¿quién les subsidia a ellos? Entonces, muchos carros públicos no dejaron de operar. ¿Por qué? Porque como el gobierno, el metro y la ONSA no estuvieron operando, pues ellos no se le estaban dando servicio a las enfermeras, a los doctores y a todas esas personas que trabajaban en los supermercados y no, entonces ellos pudieron tener ese tipo de transporte al menos. También tenemos, por ejemplo, el transporte interurbano que también se cerró. Podemos decir que más de 41.300 viajes se dejaron de hacer durante el mes de marzo, finales de marzo, abril, hasta junio, que fue que empezó nuevamente. Eso es por día, imagínense ustedes. Si lo multiplicamos por los meses que pasaron, desde abril, desde marzo que se dejó de operar hasta junio, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener una cantidad que son las que se dejaron, o sea, las personas que dejaron de viajar. Eso es hacia Santo Domingo, de los pueblos hasta Santo Domingo. También hablamos un poquito de esto, ¿verdad? De lo que es la reducción de la ocupación, y esto trae consigo entonces que haya menos tarifas. ¿Y qué pasa? Que con la tarifa ellos pagan lo que ellos gastan. Pero ¿qué pasa? Que ahora no le está dando, no le da. ¿Por qué? Porque están solamente en un 60%. Entonces, por eso ellos están con el grito al cielo y diciendo que se van a ir a la quiebra, precisamente por eso, porque no compensan. Entonces, ¿qué han hecho muchos? Lo que han hecho es que han aumentado la tarifa a la población. Entonces, que se supone que eso no debe ser, porque al revés, a nosotros que tiene que llegarnos un servicio de calidad y debe llegarnos, un servicio que sea barato. No se supone que debe entonces aumentarnos precisamente en este momento que está tan difícil y que mucha gente no tiene empleo. También debemos decir que, por ejemplo, el gobierno está subsidiando desde hace ya muchos años lo que es el bono gas, con el bono gas, ¿verdad? A los transportistas que usan gas, que son de carros de concho. Eso se le da una tarjeta que se llama bono gas a muchos transportistas, y ahora en la pandemia se incluyeron en el programa FASE y se incluyeron mucho de 5,000 pesos en el programa Quédate en Casa. O sea que algo por lo menos le están dando, ¿verdad? Se le está ayudando. Y antes, hace ya un tiempo atrás, se le daba también un bono de subsidio de diésel a lo que eran minibuses y microbuses y buses que usaban diésel. Pero ya ese subsidio no se le está dando actualmente. Entonces, el transporte de carga, ¿verdad? También tuvo su inconveniente, aunque en menos proporción. ¿Por qué? Porque el transporte de carga trae lo que son los productos esenciales, que son el combustible, la comida. Entonces, ahí solamente el sector construcción, aunque es el mayor porcentaje, en ese momento que se paralizó todo, pues tuvo una merma. Ahora ya, pues, se está restableciendo todo nuevamente y podemos ver entonces que ya esa parte se está cubriendo. Y también es una disminución en esos transportistas que ya pudieron operar, que son de transporte de carga,
porque había menos flujo en la calle, entonces podían ir a una alta velocidad en el sentido, a una mejor velocidad, porque ya no había tapones, ya no había congestionamiento, y podían llegar más rápido y tener mejor rentabilidad. Eso también sucedió. En nuestro país aproximadamente hay unas 26.000 unidades, según el estudio que hizo Intran de transporte de carga hace un tiempo, y es Fenatrado quien tiene casi todo el 100% asociado en el transporte de carga. Tenemos la movilidad no motorizada, que son las bicicletas, caminar. Entonces se hizo mucho en otros países, aquí también en República Dominicana se intentó hacer algo sobre lo que son las ciclovías, pero en muchos de los países lo que se hizo fue ampliar la acera para que la gente tuviera más espacio para lo que fue el distanciamiento social. También se mejoraron los carriles de bus en muchos sitios donde se puso el bus solamente para carriles exclusivos solamente para los buses. Se bajaron las velocidades en algunas ciudades, en algunos sitios donde ahora como hay más personas caminando, entonces necesitamos bajar la velocidad en muchos lugares. Eso también estuvo pasando, más que en muchos países también estuvo trabajando lo que fueron las ciclovías temporales, precisamente por la pandemia. ¿Por qué? Porque la bicicleta fue uno de los medios de transporte por excelencia. Al ser individual, ¿verdad? Cada persona tiene su propia bicicleta, se puede transportar, distancias no tan largas, pero si tú le haces una vía exclusiva, pero bien hecha, bien diseñada, que las personas puedan ir por esa vía, puede, pues precisamente no están con ninguna otra persona y hay un distanciamiento. Y entonces así la pandemia pues podía ser paliada, decimos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que en nuestros países, por ejemplo, tenemos deficiencia en la infraestructura, eso lo sabemos, que no podemos caminar con una bicicleta en todos los lugares. Tenemos la parte de la comodidad, que mucha gente dice que no es cómodo, el clima, algunas veces las velocidades de los vehículos que son muy altas, que siempre se tiran encima a la bicicleta, que ocupan los carriles exclusivos para bicicletas, los autos, ¿verdad? Y un poquito la inseguridad vial, bien, o sea, viene con esto, pero no obstante, esta es una de las soluciones que ha sido más factible con esta parte de la pandemia. También vemos algunos impactos en la parte de la seguridad vial, disminución de los choques, precisamente que había menos vehículos en la vía, menos gente puesta, menos riesgo. Pero ¿qué pasa? Que de los choques que hubieron, todos los choques que hubieron durante la pandemia fueron mucho más letales. Porque como no había nadie en la vía, la gente andaba a alta velocidad y la velocidad, entonces, ustedes saben que es el causante de la severidad de los choques. Es decir, que a más velocidad usted tiene más posibilidades de morir en un choque. Eso es lo que pasó. Subieron los índices de mortalidad precisamente porque iban a altas velocidades en esta pandemia. Nosotros hicimos un mini análisis de varias ciudades de los porcentajes de disminución de los choques, ¿verdad? Durante los meses del marzo a abril, que fue como que la parte más fuerte donde cerraron todo, porque ya después de ahí empezaron la desescalada, ¿verdad? Empezaron a subir, allá a salir y toda esta parte. Entonces tenemos, por ejemplo, que yo analicé Puerto Rico, Panamá, Colombia, Ecuador, mirando, por ejemplo, que nosotros como República Dominicana se disminuyó como un 40.39%. Mientras que, por ejemplo, uno de los que más disminuyó fue Ecuador, que fue un 56.08%. Este análisis lo hicimos buscando los datos de de esos países y luego lo transportamos aquí en este mapita de ArcGIS y en una aplicación que tenemos por ahí, una herramienta gratis que tenemos para hacer este tipo de cosas. Para República Dominicana también hicimos un esfuerzo de ver en cada provincia cómo fue ese cambio, ese porcentaje de disminución de muertes por provincias. Estas provincias que están en rojo indica que en esa provincia no disminuyó, al revés. Con la pandemia aumentó la cantidad de choques viales. O sea que realmente habría que ver en estas provincias qué fue lo que ocurrió, porque en vez de disminuir los choques, pues aumentaron. Y aquí, por ejemplo, vemos los porcentajes por cada una de las provincias, cuál fue el porcentaje de disminución de los choques. De igual manera, tenemos entonces
un análisis así pequeñito por cada trimestre, ¿verdad? Cómo fue, cómo ha sido, ¿verdad? Empezamos con 4.74 en el primer trimestre del año, luego bajamos ya que llegó la parte de abril, ¿verdad? La parte baja, pero está volviendo a subir. Y eso es una de las cosas que no debemos permitir que siga subiendo, o sea, y que vuelva otra vez a su estado normal en la República Dominicana. Entonces, también dijimos antes que íbamos a hablar un poquito de lo que fue positivo para la pandemia en el área de nosotros de transporte, que fue la parte del medio ambiente. Sabiendo, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, que la parte del transporte y de mercancía aporta un 23% de las emisiones de CO2 provenientes de los combustibles fósiles, que equivale a un 15% de todas las emisiones a nivel mundial. Es decir, nosotros estamos muy altos en emisiones. Y ahora con el asunto de que hubo menos niveles de dióxido de nitrógeno, entonces podemos ver aquí, por ejemplo, en este mapa, que hubo un cambio, ¿verdad? En lo que fue los niveles de contaminación durante ese tiempo que los vehículos estuvieron, podemos decir que guardados. Sí. Entonces, nada, vamos para concluir esta parte, ¿verdad? Este pequeño resumen que le he hecho de todo lo que ha ocurrido en el área nuestra, podemos decir que ahora, por ejemplo, o sea, antes estábamos en una situación, por ejemplo, en el transporte público, ya desde antes las personas no se querían montar en el transporte público por el asunto de que a veces tenemos una mala calidad de servicio, tenemos, por ejemplo, que nadie se quiere montar porque duran mucho tiempo, que recogen muchos pasajeros, o sea, que se van parando cada momento, o sea, muchas cosas, y la gente lo que hacía era que cogía Uber, ahora entró la aplicación de Didi, ahora tenemos también la aplicación de InDrive, entonces la gente empezó de por sí a disminuir la demanda del transporte público porque quiere algo más personal y quiere algo más de calidad. Entonces ya de por sí ya se estaba la demanda del transporte público pues estaba mermando. Ahora con el asunto del miedo al contagio quizás también baje un poco más, pero no obstante nosotros como profesionales y del área de transporte debemos ver de qué manera nosotros mejoramos ese servicio de transporte público, porque mejorar el servicio de transporte público es lo único que puede salvarnos como República Dominicana, porque no se aguantan un carro por cada individuo de República Dominicana. Imagínate que nosotros tengamos cada uno un vehículo, vamos a tener más de, incluyendo, sin sacar los niños, vamos a poner que sean 5 millones, 6 millones, 7 millones de personas con un vehículo, o sea, no se puede aguantar las vías, no tenemos esa red vial. Entonces debemos ver cómo nosotros llevamos más personas, más mercancías, ¿verdad? En un menor espacio en nuestra vía, que son, por ejemplo, un bus que coge 50 en vez de tener 50 carros. Eso por poner un ejemplo. Entonces nosotros debemos ahora, ¿verdad? Esto sería ya el después, lo que debemos hacer ahora. Pues nosotros debemos seguir fomentando esa movilidad activa que se descubrió que era buena ahora en la pandemia, el uso de la bicicleta, que nosotros podamos caminar, que tengamos una parte de lo que es sostenible. Y otra cosa importante es la micromovilidad. ¿Qué significa la micromovilidad? Es que nosotros como República Dominicana, otros países también nos aboquemos en hacer una planificación urbana que tenga en cuenta que nosotros podamos trabajar, que nosotros podamos estudiar, que nosotros podamos ir de compras cerquita de nuestras casas para que podamos ir en bicicleta, para que podamos ir caminando. Esto es lo que se llama la micromovilidad, que es que atiende ese primer kilómetro, tanto cuando tú llegas, sales de tu casa, como que regresas a tu casa. Ese último kilómetro le llamamos la micromovilidad. Entonces, tenemos que atender eso, ver cómo nosotros tenemos nuestros trabajos y todo esto, tengamos que movilizarnos lo menos posible de nuestro lugar base, que es nuestra casa. También la reconfiguración de la gestión de la demanda. ¿Qué dice esto? Bueno, lo que dice es que nosotros, por ejemplo, ahora estamos teniendo lo que es el trabajo, el estudio asistido por tecnología, es decir, virtual. Eso nos ayuda porque vamos a tener menos, se supone que debemos tener menos contaminación, tenemos que tener menos congestión, ¿verdad? Tenemos que ver lo que es la gestión de la oferta,
la sostenibilidad financiera de ese modelo que nosotros tenemos actualmente de transporte público, que es por tarifa. Porque si pasa otra pandemia, no se va a poder sostener el transporte público. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que debemos hacer es que ellos trabajen con un modelo que sea por optimización de recursos, es decir, que ellos optimicen en costos, es decir, menos costos, más ganancias, y no que sea por oferta para que no se esté matando en la carretera. También hablamos, por ejemplo, de continuar con el valor de cuidado del medio ambiente, como ahora le hemos dado un respiro a la tierra, que nosotros sigamos con esta misma línea, vamos a tener transporte más sostenible, buses que sean más sostenibles, vehículos más sostenibles. También la parte de planificar en función de otros modelos para nosotros, los planificadores de transporte, que sean modelos que se basen, por ejemplo, en tecnologías celulares. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes saber específicamente dónde está la persona y así planificamos en función a un modelo dinámico y no un modelo que nosotros tenemos que cada 10 años que se cambia. Entonces, ver cómo nosotros hacemos ese tipo de cosas ahora, seguir invirtiendo en la ciencia, que nos dimos cuenta que ahora con la pandemia necesitábamos ciencia, necesitamos investigación, necesitamos innovar en nuestra área para poder entonces estar acorde con procesos como estos de pandemia. Seguir elaborando los planes de contingencia. Nuestro país debe abocarse a trabajar ese plan de contingencia de transporte, apoyar lo que es la capacidad técnica para eficientizar los recursos, porque ahora tenemos muy pocos recursos. O sea, todos los recursos se han ido en salud y se han ido, entonces el área también debe apoyarse en la capacidad técnica para que podamos hacer más con menos. Bien, podamos hacer mucho más con menos. Lo repito porque es importante. Y también fortalecer siempre para que podamos disminuir, ¿verdad? Todo lo que habíamos hablado antes, lo del medio ambiente, y podamos realmente tener un transporte sostenible, enfocarnos en hacer esa intermodalidad. O sea, que nosotros podamos conectarnos con los buses, la ruta alimentadora, salirnos en ese proceso de la intermodalidad. Entonces, nada, esto era todo, ¿verdad? Lo que quería compartir con ustedes. Espero haber estado en tiempo. Y nada, cualquier pregunta, por favor, la pueden hacer aquí, ¿verdad? Debajo en el Facebook, la pueden hacer por YouTube. Creo que también está conectado en YouTube. Entonces, hagan la pregunta que yo misma voy a entrar y le voy a contestar. Cualquier pregunta que ustedes tengan, vayan allá al Facebook y ahí vamos a contestar. Pues nada, entonces muchísimas gracias por escucharnos. También se puede hacer preguntas por aquí porque yo tengo una. Ah, bueno, ahora sí. Una de las cosas que se nos vendió como solución o paliativo o panacea para el transporte fueron los elevados. En un diagnóstico ya tiempo pasado, ¿cómo se puede calificar los elevados con relación a la solución del transporte? Bueno, esa es una muy buena pregunta y que a mí me gusta contestar. ¿Por qué? Porque el asunto es que nosotros como país nos hemos embarcado a tener soluciones parciales. O sea, soluciones que son puntuales en sitios y no en la solución como un todo. O sea, que la gente, ¿verdad? Dejar de que la gente use transporte individual, por decir algo, ¿verdad? Y que use transporte público, pero la gente dice, no, pero yo no voy a usar transporte público porque que yo no quiero ir y que se me rompa la ropa o que me traten mal o que yo no quiero hacer eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos adecuar nuestro transporte público a un sistema de calidad, a una certificación de calidad, cada uno de esos transportistas que tienen que dar el servicio. ¿Y quiénes son los que tienen que regular esto? Pues el gobierno, ahora mismo el Intran tiene que regular que esos transportistas tienen que dar un servicio de calidad a la población. Ahora, cuando le digo esto, ¿verdad? En la parte del transporte público, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos hecho estructuras e infraestructuras para los carros. Y en transporte no podemos pensar en carros. Nosotros debemos pensar en personas
en carga la que vamos a transportar. Si lo que queremos es transportar personas, usuarios. Entonces, cuando le digo esto es lo siguiente, esos elevados, esos túneles, todos son pensados para vehículos. O sea, para nosotros agilizar los vehículos. Yo le voy a poner un ejemplo. Si en vez de nosotros tener un elevado y un túnel para vehículos privados, hubiésemos tenido elevados y túneles para un sistema de transporte público, donde va a ir en un carro, va una sola persona y a veces hasta dos, porque hicimos un estudio y el porcentaje de ocupación anda por el 20%, es decir, una persona en el carro. Y si tuviéramos un bus donde caben 50 personas, entonces estamos desplazando ¿cuánto? Tenemos 50 carros en la vía, ¿verdad? Donde hicimos el elevado para 50 carros y tuviéramos ese elevado para un solo bus con 50 personas que iba a llegar rapidito, que iba a estar en calidad, entonces podíamos transportar, imagínense cuántas personas hubiésemos podido transportar. Entonces, el hecho del transporte es, o sea, ¿cuál es nuestro lema? Nuestro lema es transportar, escuche, transportar la mayor cantidad de personas o de carga, ¿verdad? De objetos en el menor tiempo posible, al menor costo posible, con la mayor comodidad posible y haciéndole el menor daño al medio ambiente. Lo que quiero decir es que cuando diseñamos y trabajamos nuestras infraestructuras, no podemos pensar en los carros. Tenemos que pensar en personas, llevar la mayor cantidad de personas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con por ejemplo, un modelo que sería un bus en vez de un carro en particular, por la cantidad de vehículos que lleva. Entonces, por eso es que estamos nosotros tratando de fomentar el transporte público. Y usted dirá, es que ese transporte público en nuestro país no se va a arreglar. Se tiene que arreglar, porque no va a ser suficiente ningún elevado, no va a ser suficiente ningún túnel, porque no tenemos infraestructura. Por más que te la amplíe, no va a poder ser, debemos ser más integrales. Porque si no, no vamos a poder tener políticas integrales. No va a caber en el país cuando todo el mundo quiera comprar carro. Todos los que se gradúan de ingeniería quieren comprar carro. Todos los que se gradúan de licenciatura quieren comprar carro. No cabe, no tenemos infraestructura para eso. El país no soporta eso. Gracias, profesora. Muy amable. Muy bien. Excelente presentación de la profesora Yindira Taveras.